en la tercera sesión que tiene que ver con el reconocimiento del pueblo Selknam y por lo tanto, ¿cómo? ¿No le escucho? Ah, ya, el pueblo Selknam. ¿Cómo le dice? Selknam. Es que no es fácil. Ya, o puede ser como Selman, Selknam, Selman. Ya, ya, listo. Así que le ofrecemos la palabra a la bien Ariel León. Perfecto. Kunamasta Jirayanaka Kuyanaja, Nayan Sutija, Ariel León Bacián, Nayar Marcaja, Mamiña Satagua. Para mí es un honor estar aquí. Mi nombre es Ariel León, yo soy asesor de la corporación Selknam Chile, la cual está emprendiendo este derrotero de aprobar la ley del reconocimiento del pueblo Chilknam. Quería, como es en honor al tiempo y en honor también a lo que va a exponer Matías Mesa, señalarles, quiero concentrarme respecto a un punto crucial que fue tocado la semana pasada, el tema de la consulta indígena. El señor Gonzalo Arenas, jefe de la UCAI, señaló que este proyecto debería ser consultado. Nosotros afirmamos que no. Principalmente porque la consulta es un mecanismo de diálogo ante medida legislativa y administrativa, como todos sabemos. No obstante, el reconocimiento jurídico de un pueblo, porque aquí estamos presentes un proyecto de ley que incorpora un pueblo indígena al artículo 1 de la ley indígena, eso es un reconocimiento jurídico, es un reconocimiento legal. Primero, evidentemente, previo a ello, se requiere que un pueblo o una agrupación humana se autorreconozca como pueblo originario. Y en este caso, eso está, digamos, las personas que componen la comunidad Covadonga Gaona y la Corporación Selknam Chile se autorreconocen como pueblo originario en uso del derecho que les reconoce tanto el Convenio 169 como la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del año 2007, ambos instrumentos internacionales suscritos por Chile, más la ley indígena, que también en los mecanismos de acreditación de la calidad indígena señala que una de las vías es justamente el autorreconocimiento. En ese sentido, cuando un pueblo se autorreconoce, es un asunto que le compete evidentemente solo a ese pueblo. O sea, un mapuche no puede intervenir en el reconocimiento de un Rapanui tampoco de un Selknam, y un Selknam tampoco de un Cahuéscar. Eso responde a una cuestión que dice relación con el ejercicio de un derecho que también está reconocido en los artículos 3 a 5 de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del año 2007, suscrita por Chile, como les señalé, que es el derecho a la autodeterminación. Y cada pueblo autodetermina su propia existencia y la autoafirma. Y después de ese proceso vienen los reconocimientos jurídicos propiamente tales, que no son más que una constatación, es un reconocimiento, una declaración de que ese pueblo ya existe. Pero la aprobación de esta ley no sería por sí misma un título constitutivo de los derechos de ese pueblo, sino que es un título declarativo, es un reconocimiento de una preexistencia de ese pueblo. Desde esta perspectiva, el autorreconocimiento que hace el pueblo Selknam y también el reconocimiento jurídico que haría el Congreso en el caso de aceptar la incorporación del pueblo Selknam al artículo 1 de la ley indígena, que es el texto del proyecto de ley, no afecta ni modifica ninguna norma de la ley indígena. Se agrega un pueblo más. Pero esa incorporación no perjudica de ninguna manera los derechos adquiridos por otros pueblos ya la ley indígena. O sea, reconocer a un pueblo más no le va a quitar ni va a modificar ninguna norma de la ley indígena, ni va a implicar una modificación en la forma de ejecutar la ley indígena respecto de los mapuches, respecto de los aymaras, respecto de los rapanui, respecto de los cahuéscar, de los yagán o de los otros pueblos ya reconocidos, que son 9. Ahora, si como sugiere el jefe de UCAI, don Gonzalo Arenas, que hablamos con él, hablaron ustedes con él la semana pasada, nosotros también aprovechamos de conversar con él, si como sugiere el director de UCAI, se tuvieran normas, se tuvieran que insertar normas especiales en la ley indígena para efecto de hacer posible la acreditación de las personas del pueblo Selknam, que se autorreconozcan Selknam, eso perfectamente, en el caso que fuese así, nosotros creemos que no, nosotros creemos que las normas de la ley indígena ya son suficientemente flexibles
para que las personas del pueblo Selknam, una vez reconocido el pueblo, puedan acreditarse sin problema. Pero en el caso que hubiere una posibilidad mínima de que pudiera haber una norma especial, la ley indígena contiene normas especiales para cada pueblo. Y no hay por qué modificar las normas generales de acreditación. Podría abordarse eventualmente una norma especial, pero ningún articulado que afecte a los otros pueblos debiera ser modificado. Y así, por ejemplo, tenemos el título octavo, no sé si se ve en la pantalla. Gracias. Estoy pasando las láminas, pero ahora sí. Muchas gracias. Rápidamente les quería señalar que en el título octavo de la ley indígena, desde los artículos 60 y 61, hay normas particulares para el pueblo huilliche. Y son normas que se aplican solamente al pueblo huilliche. En el artículo 62 y siguiente, que es el párrafo segundo del título octavo de la ley indígena, muchas gracias. También, ahí está pasando la imagen. Perfecto. Perfecto, ahí está. Gracias. En el párrafo segundo del título octavo también hay normas particulares complementarias a las normas generales que son aplicables solamente a aymaras, atacameños y demás comunidades del norte del país. Y asimismo, en los artículos 66 y siguientes hay normas especiales para el pueblo Rapa Nui y en los artículos 72 y siguientes normas para los pueblos de los canales australes. Por lo tanto, ninguna norma general de acreditación que está en los artículos iniciales de la ley indígena debería ser modificada si es que alguien presenta una indicación que finalmente pudiera ser aprobada para aplicar normas especiales al pueblo Selknam en cuanto a la acreditación. Respecto al uso de la palabra pueblo, ¿no? Que el diputado también la semana pasada señaló, oye, pero este artículo inserta la palabra pueblo. Nosotros creemos que tampoco requeriría una novedad en el ordenamiento jurídico chileno y tampoco requeriría consulta indígena, porque el convenio 169 de plano, ustedes saben que desde el año 2008 es plenamente vigente en Chile y utiliza la palabra pueblo y está incorporado al ordenamiento jurídico chileno. Y aquí en el Congreso, el año 2008, además, se aprobó la ley 20.249, que es la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, la famosa ley Lafkenche. Y esa ley se llama Crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, o sea, ya usa la palabra pueblo. Y si ustedes van al texto de la ley, yo lo busqué, ahí en el buscador arriba, 49 veces esta ley utiliza la palabra pueblo. Por lo tanto, tampoco es una novedad para el ordenamiento jurídico chileno que se utilice esta palabra. Respecto a ver, tratando de buscarle la quinta pata al gato, porque reflexionamos esto, y dijimos, bueno, quizás pudiera afectarle a otro pueblo el tema del presupuesto, ¿no? Más bocas, iguales lucas, les puede afectar, ¿no?, a los otros pueblos. Ocurre que, primero, en principio, ¿no?, ese es un problema del Estado, no es un problema de los pueblos originarios. El Estado es quien debería hacerse cargo del presupuesto indígena, que creemos nosotros que es muy bajo. En algún momento de la historia hemos pedido consulta de la ley de presupuesto, pero todos los años la práctica constitucional, la práctica de este Congreso, es que no hay consulta a la ley de presupuesto. Cuando se tramita el presupuesto de la CONADI, o el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, o los presupuestos destinados por los distintos ministerios a pueblo originario, jamás ha habido consulta del presupuesto. Y paralelamente también el decreto 66, que es el que aprueba el reglamento que regula la consulta indígena, en el artículo 7, inciso final, señala las medidas administrativas que no producen afectación directa, o sea, son medidas que no se consultan, respecto a los pueblos indígenas, son, por ejemplo, nombra algunas, dictámenes, actos de juicio, constancia de conocimiento, los actos que dicen relación interna con la actividad interna de la administración, los nombramientos de autoridades y personal, todo eso no se consulta, y además dice el ejercicio de la potestad jerárquica y las medidas de gestión presupuestaria. O sea, tanto en la norma como en la práctica, el presupuesto no se consulta. No se ha consultado y no se consulta. Nosotros creemos que igual es complicado decirlo así, pero la norma apoya eso. Por lo tanto, no debería haber consulta ni siquiera por los efectos presupuestarios eventuales de esta ley, que respecto del pueblo chango y del pueblo de Aguita no operaron. Ahora, respecto a la consulta de los proyectos de ley en específico, señalar, bueno, el Código de Agua, Boletín 7543, no fue consultado. La indicación sustitutiva del presidente Piñera que presentó, porque este es un proyecto de autoría de los gobiernos de la nueva mayoría. Y posteriormente el presidente Piñera, la Alianza por Chile, presenta una indicación sustitutiva. Ni el proyecto inicial ni la indicación sustitutiva fueron consultadas.
La doctrina de Carlos Furche, en ese momento, que era su secretario de Agricultura, era, mira, esta norma, el Código de Agua, no aborda ninguna norma específica respecto al pueblo originario, por lo tanto no se consulta. La ley Zúñiga, ustedes me imagino que escucharon en algún momento esta ley que modernizaba el Cernapesca, ¿no? Hasta 90 millones de pesos de multa a pescadores indígenas por vulneración de la ley de pesca. En virtud de la ley de pesca, toda la pesca indígena quedó como pesca ilegal. Las cuotas ancestrales no se reconocieron y para más remate después nos trataron de dictar una ley que penaba con 90 millones de multa máximo a los pescadores indígenas para autoconsumo. Tampoco fue consultada. El TPP, por un dictamen de la UCAI, del mismo firmado por don Gonzalo Arena, no se consultó. La ley de patrimonio, que nos divide el patrimonio material con el inmaterial, que no soluciona el tema de lo que nosotros consideramos la usurpación del patrimonio arqueológico indígena, que considera que el patrimonio intelectual de los pueblos indígenas ahora queda bajo la atribución del Estado y no bajo la protección ni la propiedad nuestra. Eso tampoco fue consultado también por decisión de la UCAI. Entonces nosotros decimos, si estos proyectos de ley tan graves para nosotros no han sido consultados, ¿por qué el reconocimiento de un pueblo originario va a ser consultado? Señalarles que el proyecto de reconoce al pueblo chango desde el inicio fue presentado por iniciativa parlamentaria bajo la plena vigencia del convenio 169, no fue consultado. De hecho, el día lunes se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, fue don Gonzalo Arena, nos encontramos aquí afuera con la corporación y la comunidad, con el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y le preguntamos, el senador sabe que supimos que don Gonzalo Arena estuvo el día lunes en la comisión por el tema del pueblo chango, por el proyecto de ley de reconocimiento. ¿Alguna vez pidió consulta? ¿Alguna vez se pidió, se ofreció, el gobierno sugirió que debía consultarse este proyecto de ley? Dijo, no, nada, jamás. Y de hecho, si ustedes lo ven, este proyecto de ley se acordó un estudio, por supuesto, como corresponde, ¿no? Y nosotros solicitamos lo mismo, que se haga un estudio, y estamos de acuerdo con don Gonzalo Arena, que tiene que haber un estudio más profundo para concluir de manera indubitable de que este pueblo existe. Tenemos la convicción, pero estamos dispuestos, en igualdad con los otros pueblos que han sido reconocidos, a los estudios correspondientes, tal como ocurrió con el pueblo de Aguita y con el pueblo chango. Y este proyecto se tramitó en la Cámara de Diputados sin el estudio concluido, fue aprobado y enviado al Senado sin el estudio concluido, y la Cámara del Senado lo aprobó este día lunes, el mismo día en que recibió el estudio. O sea, ahora va a sala, recién con el estudio ya concluido y publicado. Ustedes lo pueden encontrar en la página web del Senado, en la página de la Comisión, aparece recién ingresado el día lunes, y pese a ello, el proyecto fue tramitado sin ese estudio, y solo al final de la tramitación el estudio está. Señalar también de que respecto de la consulta indígena de proyectos de ley, el Tribunal Constitucional señala en la sentencia ROL 309 del año 2000 que las comisiones parlamentarias pueden hacer audiencias de consulta en comisión. Aquí está el informe final de la tramitación del pueblo chango. La sentencia, además de la Corte Suprema, la ROL 1186 de la Corte Suprema, de 9 de abril de 2018, es un recurso de protección que presentaron las comunidades quechua y aymara respecto al proceso constituyente de Bachelet. La Corte Suprema señaló de que una vez que los proyectos de ley entran al Congreso, no se consultan por el gobierno. Solamente la consulta la puede hacer el mismo Congreso, y es su derecho soberano por la atribución que le da la Constitución en virtud de la separación de poderes. Lo mismo sentencia el Tribunal Constitucional sobre la consulta a la ley de pesca y la consulta al reglamento ambiental. Señala que el Tribunal Constitucional no es competente para conocer la consulta indígena. En estas dos sentencias del año 2013, el Tribunal Constitucional señala si un proyecto que debe ser consultado no se consulta, el Tribunal Constitucional no es competente para objetar la tramitación de ese proyecto de ley. En suma, y termino aquí en honor al tiempo, y disculpen lo apretado de esta síntesis, pero ¿por qué consultar un proyecto de ley que no afecta a los pueblos originarios? Que está siendo apoyado por ASODEPLU, por organizaciones mapuche, por organizaciones Yagán, Cahuéchcar de allá de Magallanes, por la comunidad Rafaela Ishton, la comunidad Selnan de Argentina, por la Universidad Católica Silva Enríquez, por Juan Vascopé, uno de los antropólogos más eminentes en el tema del genocidio Selknam. Si además tenemos inclusive el apoyo de la Iglesia, ¿no? Y quiero mostrarles aquí una fotografía del padre Carlos Lira, lo fuimos a ver
Muchos dicen, oye, pero aquí la iglesia fue responsable. Fuimos a ver a la iglesia, fuimos a ver a la congregación salesiana y logramos el acuerdo con el padre instructor de la iglesia salesiana. Hemos recibido apoyos de todos lados porque las evidencias están ahí, requerimos un estudio, no nos negamos a ello, lo necesitamos, ese estudio de hecho lo nombramos en el proyecto de ley, necesitamos ese estudio. Tan solo creemos que si los apoyos están, si la tramitación de este proyecto no lesiona a ningún pueblo originario, no lesiona la legislación nacional, ni menos la internacional, ojalá, y se los pedimos, ojalá pudiera ser aprobado en general hoy. Jiquisincama, muchas gracias. También Ariel León, le voy a ofrecer la palabra.